Este video explica las propuestas para el reconocimiento, medición y revelación de ingresos por subvenciones y donaciones, incluidas en la IMPAG, sección 23, parte 1. En la IMPAG, el término subvención se utiliza para incluir tanto las subvenciones como las donaciones. El objetivo de este video es hacer accesibles las propuestas a un amplio abanico de interesados, para estimular comentarios valiosos. Hay 3 videos relacionados con los ingresos en esta serie, y le recomendamos que los vea en el orden indicado. En primer lugar, el video llamado Modelo Común para Subvenciones y Donaciones explica el enfoque y la terminología utilizados tanto para los ingresos como para los gastos. Otro video llamado Donaciones en especie explica las excepciones al modelo de ingresos y los requisitos de revelación para las donaciones no monetarias. Hay enlaces a estos videos en la descripción de YouTube que figuran más abajo. El proyecto de Guía 2 abarca el reconocimiento de ingresos, es decir, cuando deben figurar los ingresos en los estados financieros. También cubre la medición, es decir, cuánto o a qué importe debe valorarse una transacción. El proyecto de Guía 2 no incluye orientación sobre el lugar donde se presentan los ingresos en el cuerpo de los estados financieros. La orientación sobre el formato general del estado de ingresos y gastos se compartió en el proyecto de Guía 1. En él se incluían propuestas de encabezamiento de filas en relación con los ingresos, y una presentación en columnas para los fondos con restricciones y los fondos sin restricciones. En el proyecto de Guía 3 se darán orientaciones sobre la contabilidad de fondos, incluyendo si los ingresos procedentes de una subvención o donación concreta se presentan como fondos con restricciones o fondos sin restricciones. Las OSFL reciben ingresos procedentes de diversos tipos de subvenciones y donaciones. A efectos contables, se clasifican en uno de los 2 tipos siguientes: un acuerdo de subvención exigible, un ASE, o un otro acuerdo de financiación, un OAF. Hemos creado un árbol de decisiones para ayudar a los usuarios a saber qué tipo de ingresos tienen y cuál debe ser su tratamiento contable. La primera pregunta es si existe un acuerdo con el proveedor de la subvención, que incluya cualquier término que afecte a cómo la OSFL puede utilizar los recursos. A veces, las OSFL reciben subvenciones sin que exista un acuerdo, como las donaciones generales en apoyo de la misión general de la OSFL. Cuando la respuesta a esta pregunta es no, ya sea porque no hay acuerdo o porque el acuerdo no afecta a la forma en que la OSFL puede utilizar los recursos, la OSFL tiene otros acuerdos de financiación, una OAF. En este caso, la OSFL reconoce los ingresos cuando controla los recursos, que normalmente será cuando los recibe. Si la respuesta a la pregunta es sí, la OSFL tendrá que determinar la naturaleza del acuerdo, para decidir si cumple o no los criterios para ser un acuerdo de subvención exigible, o ASE. La cuestión clave es si tanto el proveedor como el receptor de la subvención tienen tanto derechos como obligaciones, exigibles por medios legales o equivalentes. Esto se trata con más detalle en el video separado sobre los términos comunes y el modelo. Si la respuesta a esta pregunta es no, entonces la OSFL tiene de nuevo una OAF, aunque existan limitaciones en el uso de los fondos. Cualquier restricción en el acuerdo no afecta al momento en que se reconocen los ingresos. Esto se debe a que, en el momento en que se reciben los ingresos, se espera que se cumplan las limitaciones y, lo que es importante, no se han incumplido hasta ese momento. Sin embargo, cualquier incumplimiento posterior de las limitaciones por parte de la OSFL puede dar lugar a un pasivo para la OSFL en esa fecha. Por ejemplo, imaginemos una subvención que tiene limitaciones, en el sentido de que solo puede utilizarse con el objetivo de impartir educación. Solo si la OSFL utiliza los fondos para un fin distinto, podría tener la obligación de reembolsarlos al proveedor de la subvención. Cuando tanto el proveedor de subvención como el receptor de la subvención tienen tanto derechos como obligaciones, exigibles por medios legales o equivalentes, la OSFL tiene un acuerdo de subvención exigible, un ASE. En este caso, la OSFL tendrá que identificar sus obligaciones de subvención exigibles, UOSE, y reconocer los ingresos a medida que se cumpla cada OSE, utilizando un modelo de 5 etapas. Primero examinaremos las ASE, para dejar clara la diferencia entre OSE y limitaciones.
Así pues, pasemos ahora al modelo de 5 pasos utilizado en la contabilidad de los acuerdos de subvención exigibles, o ASE. Este utiliza el mismo enfoque general para los contratos en las NIIF para las pymes y para las transacciones de ingresos en las NICSP, pero se ha modificado para que sea relevante para las OSFL. El primer paso consiste en identificar cada ASE. En una ASE, ambas partes del acuerdo de subvención tienen tanto derechos como obligaciones, exigibles por medios legales o equivalentes. Una ASE debe incluir al menos una obligación de subvención exigible, o ASE, para la OSFL receptora de la subvención. El segundo paso consiste en identificar a cada OSE en una ASE. En algunos acuerdos, puede haber una única OSE. En otros acuerdos, puede haber varias. Las OSE incluyen las obligaciones de lograr un resultado deseado, las obligaciones de llevar a cabo una actividad especificada, las obligaciones de utilizar recursos distintos, como bienes y servicios, efectivo u otros activos, internamente para un fin especificado, o las obligaciones de transferir recursos a los destinatarios del servicio. El paso 3 consiste en determinar el importe de la operación. Se trata del importe total de la subvención que la OSFL espera recibir. Por lo general, la determinación de este importe será sencilla, a menos que la subvención incluya importes variables, de los que hablaremos más adelante. El paso 4 consiste en asignar el importe de la transacción entre las distintas OSE. Esto no es necesario cuando solo hay una OSE, y la IMPAC incluye una orientación simplificada para estos casos. Cuando una ASE incluye más de una OSE, el importe de la subvención se asigna en proporción al valor autónomo de cada una de las OSE. El valor autónomo de una OSE es el costo en el que la OSFL espera incurrir para satisfacer dicha OSE. Esto incluye los costos de personal, así como las compras y los costos indirectos. Por ejemplo, si una OSFL previera que costaría $500 satisfacer la OSE A y $1,000 satisfacer la OSE B, asignaría un tercio de la subvención a la OSE A y 2/3 a la OSE B. Se requerirán ajustes si la subvención solo está destinada a cubrir una parte del costo de satisfacer una OSE. Esto se basará normalmente en la cantidad o el porcentaje establecidos en la ASE. El último paso, el 5, consiste en reconocer los ingresos asignados a cada OSE a medida que se satisface dicha OSE. Las OSFL tendrán que entender cómo medir esto. Una OSE podría satisfacerse en un único momento. Por ejemplo, si una ASE requiere que una OSFL imparta un curso de formación en un día, la OSE se satisfaría cuando la OSFL impartiera el curso. Otras OSE pueden satisfacerse a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si una ASE exige que una OSFL imparta un curso de formación a lo largo de varios meses, es necesario medir el progreso para determinar cuántos ingresos deben reconocerse y cuándo. El progreso hacia la satisfacción de la OSE puede medirse utilizando métodos de salida o de entrada. Un ejemplo de método de salida sería el número de sesiones de formación impartidas en comparación con el número total. Los métodos de entrada incluirían los costos de personal o el número de horas de personal empleadas en impartir las sesiones de formación, en comparación con el presupuesto. Dado que los ingresos se reconocen a medida que se satisfacen las OSE, es probable que haya diferencias temporales entre el momento en que una OSFL reconoce los ingresos y el momento en que recibe la subvención. Ello dará lugar a que se reconozca un activo o un pasivo. El primer escenario es aquel en el que la OSFL satisface la OSE antes de recibir la subvención. Cuando la OSFL satisfaga la OSE, reconocerá tanto los ingresos como un activo. El activo representa el derecho de la OSFL a recibir la subvención. Cuando se reciba la subvención, este activo se dará de baja y se registrará el efectivo. El segundo escenario es aquel en el que la OSFL satisface la OSE después de haber recibido la subvención. En este caso, la OSFL reconoce el efectivo y un pasivo cuando recibe la subvención. El pasivo representa la obligación de la OSFL de satisfacer la OSE. Una vez que la OSFL haya satisfecho la OSE,
reconocerá los ingresos de la subvención y dará de baja el pasivo. A veces, se llegará a un acuerdo para modificar un ASE. Esto podría implicar un cambio en el alcance del acuerdo, modificar el importe, o ambas cosas. Si se produce un cambio en el ámbito de aplicación, es probable que se produzca un cambio en las OSE. Si cambia el importe de la subvención, cambiarán los ingresos totales reconocidos por la OSFL. También puede cambiar el calendario de reconocimiento de ingresos. La contabilización de la modificación depende de si las OSE satisfechas en la fecha de la modificación son distintas de las que quedan por satisfacer. Cuando son distintos, la modificación se contabiliza como un nuevo ASE, que sustituye a la parte restante del acuerdo original. En algunos casos, la OSFL puede contabilizar la modificación como un nuevo ASE. Cuando las OSE no son distintas, la modificación se contabiliza como si formara parte de la ASE original. La OSFL actualizará en consecuencia sus estimaciones del importe de la subvención y del porcentaje de OSE satisfechas. El importe total de la subvención puede incluir elementos variables como sanciones o incentivos. En tales circunstancias, la OSFL deberá estimar cómo afectarán estos elementos variables al importe total de la subvención. Al asignar el importe de la subvención a las OSE, los elementos variables solo se asignan a aquellas OSE a las que se aplican los elementos variables. A medida que cambian las circunstancias, se actualizan las estimaciones de los importes variables, para reflejar si es más o menos probable que se produzcan las sanciones o los incentivos. Esto puede significar ajustar los ingresos ya reconocidos. Se habla de subvención de capital cuando una ASE exige a la OSFL que adquiera o construya un activo no corriente, que luego controlará. El enfoque para reconocer los ingresos que implican una subvención de capital es el mismo que con cualquier otro ingreso por subvención. El reto clave para la OSFL es identificar las OSE individuales que determinan cuándo deben reconocerse los ingresos. Si el ASE cubre tanto la construcción del activo como su uso posterior, siempre serán OSE separadas. Los mismos principios se aplican a las subvenciones plurianuales, que son aquellas que requieren que se satisfagan OSE o que se reciban importes a lo largo de más de un periodo de información. Los ingresos se reconocen cuando se satisfacen las OSE. Esto se aplica tanto si la subvención por cobrar correspondiente es pagadera en el año en curso, como si lo es en un año futuro. Cabe destacar un punto. En los casos en los que tanto la satisfacción de la OSE como la recepción de la subvención solo se produzcan en un ejercicio futuro, no se reconocerá ningún ingreso, activo o pasivo en el ejercicio en curso. Veamos ahora los requisitos contables de los OAF. Un OAF puede ser cualquier subvención o donación a una OSFL, que no sea un acuerdo de subvención exigible. Los OAF incluyen situaciones en las que no existe un acuerdo por escrito, por ejemplo cuando los simpatizantes hacen donaciones regulares que se utilizarán para la misión de la OSFL en general. También incluiría las circunstancias en las que exista un acuerdo formal por escrito, pero que no incluya una OSE. Para los OAF, el derecho a los ingresos no depende de la realización con éxito de ningún resultado o actividad concreto, aunque se mencione en un acuerdo, y la OSFL reconoce los ingresos en cuanto controla los recursos. Dicho esto, se seguiría esperando que las OSFL utilizaran los recursos dentro de cualquier limitación, si está presente en un acuerdo. Por lo general, el reconocimiento tendrá lugar cuando la OSFL reciba los recursos. Sin embargo, puede que tenga que reconocer los ingresos antes, si ha llegado a un acuerdo con el proveedor de la subvención, y tiene derecho a recibir los recursos, antes de que se proporcione la financiación. Los ingresos se miden al valor razonable de los recursos recibidos o por recibir. En la mayoría de los casos, los recursos serán en efectivo y la OSFL registrará los ingresos por el importe del efectivo recibido. Determinar el valor razonable será más difícil en el caso de las donaciones no monetarias. LionCag incluye algunas excepciones a este modelo para reconocer los ingresos procedentes de donaciones en especie, que se tratan en un video aparte. Un OAF puede incluir limitaciones sobre el uso por parte de la OSFL de los recursos proporcionados. Estas limitaciones podrían ser de bastante alto nivel,
como el objetivo general de la subvención, una región en la que deben aplicarse los recursos o un periodo de tiempo en el que deben utilizarse. También podría haber limitaciones más específicas, por ejemplo, haciendo referencia a las actividades previstas o a un presupuesto. En la práctica, es probable que exista un espectro entre las limitaciones de muy alto nivel hasta las que son más detalladas. Incluso cuando las limitaciones son muy detalladas o específicas, si existen como parte de un acuerdo que no cumple los criterios para ser un acuerdo de subvención exigible, no pueden ser OSE. Generalmente, las limitaciones dentro de un OAF no crearán una obligación presente para la OSFL, porque carecen de la exigibilidad que se requiere para ser una OSE. Por lo tanto, estas limitaciones no afectan al reconocimiento de ingresos. En una fecha futura, una OSFL podría no satisfacer las limitaciones de un acuerdo. Por ejemplo, la OSFL puede haber utilizado los recursos en una actividad, fuera de la limitación dada. En ese momento, la OSFL puede tener la obligación de reparar su incumplimiento. Podría tratarse de una obligación de reembolso al donante, o de alguna otra obligación especificada en el acuerdo. En lo que respecta a la revelación de información, los requisitos dependen del tipo de acuerdo. En el caso de los OAF, el reconocimiento de ingresos es sencillo, por lo que las revelaciones se centran en comprender el origen de los ingresos. Los ingresos procedentes de los OAF deben desglosarse entre el efectivo recibido, las donaciones en especie y los servicios en especie. Se requiere información adicional sobre las donaciones en especie, que se tratan en un video aparte. Para los ASE, los requisitos de revelación se centran en cómo y cuándo se satisfacen las OSE, incluidas las condiciones de pago significativas. También se requiere información sobre las OSE no satisfechas, y cómo se miden las OSE cuando se satisfacen a lo largo del tiempo. Se requiere un desglose de las cuentas a cobrar, de los activos y de los pasivos de los ASE, junto con detalles sobre cualquier deterioro del valor de las subvenciones. Este video ha puesto de relieve las cuestiones clave a la hora de reconocer y medir los ingresos procedentes de subvenciones. El modelo de reconocimiento depende de si una subvención es una ASE o un OAF. Cuando la subvención es una ASE, los ingresos se reconocen a medida que la OSFL satisface sus OSE, lo que puede no coincidir con el momento en que recibe la subvención del donante. Cuando una subvención es un OAF, los ingresos suelen reconocerse cuando se reciben los fondos. Se aplican diferentes requisitos de revelación de información a los dos tipos distintos de subvención. Esperamos sus comentarios sobre las propuestas del proyecto de Guía 2. La invitación a comentar incluye preguntas específicas sobre las propuestas explicadas en este video. Para responder, visite www.baifar4mpou.org/abeyorsei. Descargue una plantilla de documento de respuesta y cargue su respuesta o carta de comentarios diligenciada. Las respuestas deben estar en inglés. La fecha límite es el 15 de marzo de 2024.